Fíjate que muchos nosotros tenemos teléfonos BlackBerry. Bueno, hoy día casi todos estamos usando algún sistema de comunicación que obviamente ha tenido un carácter innovador. Pero a mí lo más innovador de lo que tengo acá es esto. Este plastiquito, que probablemente lo puede estar haciendo una pyme en algún lado del mundo, tiene una ventaja. Hace que este teléfono lo pueda llevar a cualquier sitio, lo ponga en algún lugar y no se me resbale. Y puedo tener los huequitos y los sitios apropiados para tomar mis fotos y estar trabajando. Sí, aquí hay mucha tecnología. Aquí probablemente hay menos tecnología, pero sí hay conocimiento y entendimiento de lo que es el cliente. Entonces, esto es lo que puede crear el innovador en el Perú. Diseños industriales, creación que va también en algunos casos son patentables, en otros no, pero lo interesante es cómo podemos crear valor sobre la base de cosas sencillas. Y eso es el programa de lo que busca Innovate Perú, que no es solamente el fondo evidentemente es parte de este programa llamado Innovate Perú. Innovate Perú tiene que ser, así como el Perú mucho gusto, el concepto de un país cambiando e innovando. Es un concepto de cambio de personas que se reconocen creativas. De hecho, que los programas somos creativos. Continuamente estamos diseñando y creando cosas nuevas, pero a veces ni siquiera las imaginamos, que las tenemos. Hace un par de semanas, una semana atrás más o menos, estuve en Los Olivos, en la planta de un señor que produce calzado y vestimenta de seguridad para la minería. Y me dice, yo he hecho esas máquinas. Y le dije, ¿y esas máquinas cómo las hacía? Yo agarré motores que había por acá y cosas porque no existía esa máquina. Y esa máquina, ¿por qué no la has registrado? Porque esa es una creación tuya. Ah, ¿la puedo registrar en algún lado? Claro, eso tiene un valor, le decía yo. Su máquina es una creación tuya. Tú has innovado sobre la base de piezas de otros motores y otras cosas. Y esa innovación puede ser registrada y además vendida, porque es una creación industrial. Hay una innovación. ¿Y dónde la registro? Bueno, Indecopi es el espacio para el registro. Pero más allá de que lo registremos y tengamos esta innovación registrada, como decíamos, eso tiene un valor, porque es conocimiento. El conocimiento es capital. Es capital que puede ser usado inclusive para un financiamiento bancario, para algún requerimiento, porque eso es un activo intangible, pero tiene un valor en el mercado. Hace unos días veíamos marcas, ¿no? Y el comercio decía que su marca valía no sé cuántos millones de dólares. La marca, que es conocimiento, ese es el valor. Ahí estamos hablando de la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de que todos tenemos la posibilidad de generar un valor que tiene un financiamiento en el mercado, que tiene la posibilidad de generar recursos para seguir produciendo y generando más creación. Entonces, Innovate Perú es eso, un programa que va a reconocer el desarrollo productivo, la innovación, la creatividad, y va a motivar a través de toda la articulación de los sectores públicos, del sector público y del sector privado de la academia, motivar realmente el placer del aprendizaje para generar algo en el país. Yo soy profesora universitaria también, y no hay cosa más linda que hacer investigación y ver a sus estudiantes estudiando con nosotros. Los estudiantes cuando estudian con uno y aprenden con nosotros, a través de la prueba y el error que estamos creando. Como dijo un investigador el otro día en una conferencia que estuve el sábado, la frase me encantó, ¿no? Los investigadores tenemos un método de investigación. Leemos, estudiamos, probamos, después nos vamos a tomar unas chelitas con nuestros amigos, que son investigadores igual que nosotros, discutimos nuestro tema y volvemos al laboratorio. La verdad es así como se creó Silicon Valley, así fue como se creó muchas otras actividades de compartir el placer de aprender en conjunto. Y así vamos a hacer en nuestro país. El placer de innovar es Innovate Perú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a